Capítulo 7. Disciplina en la hermandad. Habla Elaine. El sexo para las demás personas dentro de la secta era libre y fácil y podía practicarse frecuentemente. También se practicaba con niños. De hecho, un alto porcentaje de los niños dentro de la secta eran iniciados en la vida sexual a muy temprana edad. Los miembros de la secta suelen aparearse con aquellas personas que están en el mismo nivel de poder. Casi todas las ceremonias y reuniones terminan con una gran orgía sexual. Por lo general, cada miembro tiene el derecho de practicar el acto sexual si así lo desea. También había actos sexuales con demonios. Eran demonios que podían ser vistos, oídos y sentidos en manifestaciones físicas. Esto ocurría en reuniones y días sagrados en que se usaba droga en abundancia. Los demonios también realizaban el acto sexual contra la voluntad de la persona. Así la castigaban por no hacer lo que Satanás y los demonios ordenaban. A menudo obligaban a un hombre a presenciar a más de un demonio y llevar a cabo un acto sexual brutal con su esposa. Era una forma muy efectiva de imponer disciplina. El miedo es una práctica que se emplea más que cualquier otra cosa. Miedo a la muerte, miedo a que torturen a la familia ante los ojos de uno. Tanto los humanos como los demonios eran torturados. Muchas veces se obligaban a los demonios a manifestarse físicamente y entonces eran torturados y despedazados por demonios más fuertes en castigo por desobediencias menores. El recuerdo de aquellos espantosos episodios quedaba grabado como con fuego en la mente de los presentes. Se le decía al grupo que aquello era una demostración de lo que le podía pasar si alguien se atrevía a desobedecer a Satanás o a los demonios. Durante muchas ceremonias, especialmente aquellas en las que se ofrecían sacrificios humanos, los demonios adoptaban formas humanas. A veces es difícil distinguir quién es demonio y quién es humano. Sin embargo, los ojos de los demonios son fríos y muertos. Su toque es como de brasas vivas y a la vez parecen no tener vida. La tortura de seres queridos, especialmente niños, es también una táctica favorita para obtener la más absoluta obediencia. Se obligan a los padres a contemplar cómo sus hijos son asesinados a golpes, brutalmente violados o desollados. Si el niño sobrevive, los padres no pueden llevarlo a un hospital porque los meterían en la cárcel por abuso de menores. No podrían probar que ellos no habían llevado a cabo las torturas del niño, porque siempre habrían satanistas dispuestos a testificar haber visto a los padres cometer el abuso. Los médicos de la secta tampoco los atenderían a menos que los padres les pagaran exorbitantes sumas de dinero. Otro método favorito de disciplina es el sacrificio. Siempre hay un momento de escalofriante terror antes de cada sacrificio humano, cuando cada miembro espera a ver quién va a ser sacrificado. Muchos de los sacrificios son de personas que han sido desobedientes o que han tratado de salirse de la secta. Los hombres lobos, los zombies, los vampiros y otros hombres animales existen. He visto muchos. Este es un secreto que Satanás mantiene muy bien guardado. Nadie controla a esos seres excepto Satanás y los demonios de más alto rango. Se valen de ellos más que nada para castigar. Jamás olvidaré un incidente en una reunión en la que Satanás lanzó a un hombre lobo en persecución de un hombre. El hombre saltaba y corría mientras el hombre lobo gruñía tras él. Sabía que no podía escapar de aquel hombre animal. Entonces se volvió, sacó una pistola Magnum 357 y la vació contra el hombre lobo. Este ni se inmutó, agarró al hombre y lo hizo trizas. Nadie en la congregación se atrevió a moverse o a hacer sonido alguno, por terror a que el hombre lobo se volviera contra ellos. Tales criaturas son seres humanos poseídos por ciertos tipos de poderes de demonios, capaces de producir los cambios físicos necesarios en el cuerpo humano. Algunos de los escritos cristianos de la Edad Media cerca de estos animales en Europa son verídicos. Nunca he hallado nada escrito con más precisión en los antiguos escritos satánicos que se guardan en las bóvedas de la mansión satánica en los cerros de California. Los hombres animales son muy temidos y odiados dentro de la secta. Son individuos solitarios, vendidos a un 100% a Satanás. Sospecho que durante el período de la Gran Tribulación aumentarán en número y Satanás los usará para aplicar castigos. Otro método frecuente de disciplina es la enfermedad demoníaca infligida. También los accidentes, las pérdidas del trabajo, etc.
La enfermedad demoníaca suele ser una de las favoritas, porque pocos médicos pueden diagnosticarla, y la persona sufre una muerte dolorosa y lenta, mientras que los médicos piensan que los síntomas son producto de su imaginación. La mayoría de los hijos de los miembros de la secta son dedicados a Satanás, a semejanza de la dedicación de los niños de las iglesias cristianas. La ceremonia incluye un bautismo del niño en la sangre de un animal sacrificado. Estos niños son personas poseídas por demonios desde el vientre de la madre. Esto se repite generación tras generación, a menos de que los padres estén dispuestos a dejar que Jesucristo se convierta en el Señor y amo de sus vidas, y dejar que su sangre los limpie de todo pecado. La sangre de Cristo es tan poderosa y su obra en la cruz tan completa que hasta los hombres lobo pueden salvarse si lo desean. Jesús puede levantar a los muertos hoy día de la misma manera que lo hizo cuando vivió en el mundo en un cuerpo humano. La gente que está bajo el dominio de Satanás está muerta. Alabo a Dios porque hoy día soy completamente libre. Pertenezco a Jesús, a Él solamente, y no hay forma de que Satanás o uno de los suyos, no importa lo que me haga, impida que yo cuente lo que está sucediendo en el reino de Satanás. Lector, si eres miembro de la hermandad, tú también puedes ser librado de tus cadenas. No tienes que permanecer en el reino de maldad, oscuridad y miedo de Satanás. Jesús puede liberarte y lo hará. Lo único que tienes que hacer es pedirle que lave tus pecados en su sangre y que sea tu Señor y tu amo. No esperes más. El tiempo es muy corto. Jesús regresará pronto. No quedan muchos días. Prepárate mientras hay tiempo. ¿Te quedarás atrás cuando Jesucristo se lleve a los suyos? Entrégate a Él ahora mismo. Capítulo 8. La misa negra y los sacrificios humanos. Habla Elaine. Los sacrificios humanos son un tema que pocos, si es que hay algunos, ex miembros de las sectas están dispuestos a comentar dadas las implicaciones legales. Lo estoy haciendo solo a instancias del Señor. Son una realidad y una práctica de la hermandad. He pasado la mayor parte de mi vida en hospitales y quirófanos por mi insistente negativa a doblegarme ante Satanás en esto. Definitivamente, nunca accedí a participar en sacrificios humanos. Debido al aumento extremadamente rápido de mis poderes, en poco tiempo alcancé una posición en la que podía decidir lo que quería y lo que no quería hacer. Esto es, por lo que respecta a los demás humanos, yo era más poderosa que los demás satanistas y no podían tocarme. Sin embargo, Satanás y sus demonios sí podían. En muchas ocasiones fui brutalmente castigada y torturada por demonios porque no quise obedecer a Satanás en esto. 4 veces he tenido cáncer, en muchas operaciones y todos los horrores de la quimioterapia. El cáncer me lo dio Satanás mismo como castigo por no querer participar en los sacrificios humanos. No dudo que me habría matado en poco tiempo si el Señor no hubiera tenido misericordia y me hubiera librado de sus garras. Las costumbres y ceremonias de los sacrificios humanos son un tanto diferentes dependiendo de los lugares. Además, en años recientes, especialmente en la costa occidental de los Estados Unidos, una enorme cantidad de jóvenes están participando en el satanismo a través de la música rock, los juegos en los que hay fantasía ocultista y, por supuesto, a través del reclutamiento personal. Estos son grupos independientes, usualmente andan con drogas. Son muy explícitos, descuidados y descarados en lo que hacen. Y no están relacionados directamente con la hermandad. Muchos de ellos ni siquiera saben que la hermandad existe. Son tan descuidados que son sorprendidos en sus delitos rituales de abuso infantil, sacrificios humanos, etc. Cuando dejé el satanismo, había entre los líderes de la hermandad una creciente preocupación por el descuido de aquella gente. Sin embargo, Satanás se está volviendo tan atrevido que en realidad no le importa si se preocupan por el número de esas personas que van a parar en la cárcel por los delitos que cometen. Satanás sabe que no le quedan muchos años y por eso se mueve a toda velocidad para lograr la mayor destrucción posible en la tierra. Durante el año en los Estados Unidos hay 8 días santos en que se ofrecen sacrificios humanos. Puede haber sacrificios humanos en otros días por motivos diversos como castigos, ritos de fertilidad, etc. Los aquelarres pequeños no tienen las instalaciones necesarias para hacerlos.
suelen unirse en estas ocasiones a los aquelarres grandes. Los días santos son Navidad, Resurrección, Halloween, Acción de Gracias y lo más cerca posible al primer día de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Satanás quiere profanar cada una de las estaciones ordenadas misericordiosamente por Dios. Desde que los druidas lo instituyeron en Inglaterra, el día de Halloween ha sido una festividad propicia para ofrecer sacrificios humanos a Satanás. Hoy día es igual. El repentino aumento de colocación de sustancias dañinas y objetos en las golosinas que se acostumbra a ofrecer a los niños ese día no es accidental. Es un esfuerzo muy bien planeado por los satanistas. Los niños heridos o muertos por tales golosinas son sacrificios a Satanás. El propósito de los sacrificios, tal como se enseña a los miembros de las sectas, es purificarlos para recibir las bendiciones de Satanás. Además, quien bebe la sangre de la víctima o come de su carne obtiene nuevos demonios y por lo tanto adquiere más poder. Beber la sangre es un elemento importante en toda actividad satánica. No es una mera coincidencia, sino que Satanás está siempre tratando de profanar todos los principios de Dios. Si cualquiera varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere la sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17, 10 al 11. Los sacrificios humanos, como todas las reuniones de la secta, nunca se celebran dos veces en el mismo lugar. La mayoría de los miembros no se enteran del lugar en que ha de celebrarse la próxima reunión, sino hasta unas pocas horas antes de que empiece. Los sacrificios siempre se ofrecen en los lugares más escondidos y apartados. En las grandes ciudades, esto a veces se vuelve un problema, pero siempre se encuentra una bodega o un edificio abandonado. La hermandad raras veces realiza sacrificios humanos al aire libre. A veces lo hace cuando se encuentran en un lugar muy apartado o cenagoso. Esto no es así con los jóvenes atrapados en la droga. Ellos no toman ninguna medida de seguridad y por eso la hermandad se encarga de que los policías los descubran y arresten o simplemente los elimina para evitar problemas. La hermandad siempre procura que los declaren locos para que no se descubran sus conexiones con el satanismo. En la hermandad hay comités encargados de preparar el equipo necesario y organizar la limpieza al final. Los satanistas, que son policías, están siempre en estos comités. Su tarea es prevenir cualquier interferencia de la ley. El equipo, entre los que está el trono dorado de Satanás, es transportado en camionetas. Puede armarse y desarmarse fácilmente. Los cadáveres son cremados casi siempre. Los recién nacidos son enterrados sin problema, incluso en un depósito de basura. Ocasionalmente, el cadáver es cremado en el lugar del sacrificio. Cuando esto no es posible, no suele haber dificultad de acudir a alguna funeraria cercana. También es frecuente que se utilicen las instalaciones de alguna clínica veterinaria o albergue de animales. A la alta disciplina y al cuidadoso planeamiento de los comités encargados de los preparativos y la limpieza, los humanos no hayan salido a la luz pública en tantos años. Las medidas de seguridad que se toman son siempre extremas y durante la ceremonia constantemente se monitorean las frecuencias radiales de la policía. Cualquiera que haya presenciado sacrificios humanos y después trata de salirse de la secta lo hace arriesgando su propia vida. La única manera de salir es mediante el poder de Jesucristo y aún así no es fácil. Los demonios vigilan bien a cualquiera que haya participado en lo más mínimo de tales prácticas. Voy a describir aquí una misa negra, a lo que me obligaron a asistir. Yo era por ese entonces una miembro del montón. Todavía no era gran sacerdotisa y literalmente me tenían cautiva. Las misas negras se celebraban una vez al año, siempre en luna llena y al final de Semana Santa. La mayoría de las competencias a que yo asistí en California fueron antes de la Semana Santa y culminaban con una misa negra de resurrección. Sin importarme el costo, siempre me las arreglaba para salir antes de la ceremonia. Satanás se ocupaba de que yo pagara por mi rebelión, pero a mí eso no me importaba. En los días de aquel horrible fin de semana, yo era muy joven, casi una niña, pero su recuerdo todavía me atormenta y siempre me atormentará. Llevaba menos de un año como miembro de la secta. La gran sacerdotisa me informó que se iba a celebrar una ceremonia muy importante, que yo tenía el privilegio de asistir. Pero también me aclaró bien que estaba obligada a asistir.
Solo quienes han sido invitados pueden asistir, y quienes son invitados están obligados a asistir. Pocos están dispuestos a provocar la ira de Satanás no asistiendo. En verdad temen ser los sacrificios en la siguiente misa negra, pero a mí no se me permitió ir sola, pero sí acompañada por mi patrona, la gran sacerdotisa, y varias otras brujas. La reunión se celebró en un inmenso establo apartado que había sido ligeramente remodelado para la ocasión. Calculo que habría un par de miles de personas del área circundante. La mayoría había consumido drogas antes de llegar, y además de eso, todos recibimos pociones para beber que contenían drogas y alcohol al principio de la reunión. Yo siempre evité tomar aquellas bebidas con drogas porque conocí el peligro de una mente embotada. Había muchas mujeres que codiciaban mi posición. La alta jerarquía de la secta nunca probaba aquellas bebidas y despreciaba a quienes lo hacían. Yo no sabía lo que iba a ocurrir cuando aquella noche entré en el establo con mis acompañantes. Era viernes en la noche, Viernes Santo. La reunión iba a prolongarse hasta el domingo. Noté que el establo tenía una plataforma a lo largo de un extremo. Sobre la plataforma había un trono de oro puro. Aquel trono era para Satanás. Era obvio de que se trataba de una ocasión importante porque el mismo Satanás iba a presentarse. Más tarde, sabría que la coordinación de tales sacrificios en todo el país requiere precisión de segundos porque Satanás no puede estar en dos o varios lugares a la vez. La coordinación tiene que ser precisa para que pueda estar en todas las reuniones. Él no es omnipresente como Dios. Cuando el gran sacerdote y la gran sacerdotisa subieron a la plataforma, un absoluto silencio reinó en la multitud. Era un silencio tan intenso que se podrían escuchar la caída de un alfiler. Era un silencio de espanto. Todos temían ser la persona escogida para el sacrificio. En aquel momento, la presencia de Satanás no era una gloria para nadie, ni un honor. Un murmullo de alivio se escuchó en la multitud cuando por la puerta lateral que daba a la plataforma sacaron a la víctima, que pataleaba y chillaba. El principal sacrificio en la Semana Santa es siempre un hombre. De vez en cuando se ofrecen además sacrificios de mujeres, niños o animales, pero la ceremonia gira alrededor del sacrificio de un hombre. Muchas veces, varios días antes agarran a alguien de los que se ponen en las carreteras a pedir que los lleven y lo esconden hasta el momento de la reunión. A los ojos de Satanás y la multitud, aquel hombre representa a Jesús y celebran así la supuesta victoria de Satanás sobre Jesús en la cruz. Yo contemplé un absoluto espanto, cómo colocaban una corona de enormes espinas en la cabeza del joven. Las espinas se hundían en su cabeza. Luego lo desnudaron y azotaron con látigos de punta de metal y lo torturaron con clavos y atizadores calentados al rojo vivo. Por último, lo clavaron a una cruz de madera que después levantaron y colocaron en un hueco en el suelo al frente del medio de la plataforma. Jamás olvidaré el olor de aquella carne quemada y torturada, los gritos de la víctima, sus sacudidas de agonía, sus súplicas de misericordia. La multitud rugía como manada de animales salvajes, acompañada por varias voces inhumanas de los demonios entremezclados en la audiencia. Se burlaban y aplaudían mientras erguían la cruz para colocarla en el hueco. Satanás había aparecido ya, y sentado en su trono movía la cabeza en señal de asentimiento. El gran sacerdote orinó sobre la víctima y los miembros de la congregación le lanzaban excrementos mientras aplaudían a Satanás y su supuesta victoria, y se postraban y lo adoraban. Satanás se presentó en la forma humana acostumbrada, completamente de blanco resplandeciente, pero sus ojos brillaron como roja llama y lanzó la cabeza hacia atrás para emitir un aullido y un chillido en espantosa risotada de victoria cuando el gran sacerdote hundió un largo clavo en la frente del hombre para clavarlo en la cruz y matarlo. La multitud enloqueció y prorrumpió en chillidos y gritos y danzó en loco frenesí ante la victoria. A viva voz concedían toda victoria y poder y honra a su padre Satanás. Satanás desapareció poco después para asistir al próximo sacrificio de misa negra. Al desaparecer él, la reunión se convirtió en orgía sexual, humano con humano y demonio con humano. Se practicaba todo tipo de perversiones sexuales imaginables. Recogieron la sangre de la víctima y la mezclaron con drogas y alcohol. Y el gran sacerdote y la gran sacerdotisa la bebieron y la pasaron a la multitud. Muchos de los presentes profanaron el cadáver. Las horas de la noche transcurrieron en medio de aquel demoníaco frenesí de drogas y alcohol.
A su momento decapitaron al cadáver y lo molieron. Algunas partes fueron mezcladas con drogas y otras sustancias. Los que querían más poder comieron de la mezcla. Al tercer día, cuando la gente comenzó a recuperarse de la droga, se fueron yendo de 2 en 2 o de 3 en 3. Salieron proclamando que su grande y glorioso padre Satanás había obtenido otra victoria sobre Jesucristo. ¿Qué burla es la misa negra? Satanás sabe que es una burla. La ceremonia que así se supone que es símbolo de la muerte de Cristo. Satanás proclama que Jesucristo fue el sacrificio supremo que le ha sido hecho, que Él triunfó sobre Cristo al matarlo en la cruz. Satanás miente. Él sabe, y lo saben también los demonios, que el derrotado en la cruz fue Satanás, no Jesús, pero la gente no lo sabe. Yo soy una de los pocos afortunados que han descubierto que todo eso es mentira. Es una mentira indescriptiblemente horrible. Declaro ante usted, lector, ante usted que quizás sea satanista, que quizás todavía no ha hecho a Jesús su Maestro y Señor, que Satanás no triunfó en la cruz. La palabra de Dios lo resume bien así. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Jesús vive. Satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros. Podemos ser librados de los lazos de Satanás. Lo único que hay que hacer es pedirle a Jesús que nos libere. Ya Él pagó el precio. ¿Por qué no se lo pide hoy? Mañana puede ser demasiado tarde.